Hablemos sobre océanos. Hola a todos y bienvenidos al podcast Hablemos sobre océanos. Este mes de marzo comenzó con la conmemoración de un día muy importante que fue el Día Mundial de los Pastos Marinos, una fecha que busca crear conciencia alrededor de la conservación de estos ecosistemas con el fin de contribuir con su salud y su desarrollo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Los pastos marinos son plantas que se encuentran en muchos rincones del planeta, los cuales forman extensas praderas donde se desarrollan hábitats bastante complejos y altamente productivos. Sin embargo, se encuentran algo amenazados. Entonces, para conocer un poco de ellos, hoy nos acompaña Diana Gómez, quien es la jefe de nuestra línea de investigación, organización y dinámica de ecosistemas, de nuestro programa Biodiversidad y Ecosistemas Marinos. Bienvenida, Diana. Queremos conocer todo sobre los pastos marinos. Cuéntanos, ¿qué servicios ecosistémicos proveen y qué usos tienen? Bueno, básicamente los servicios ecosistémicos de los pastos marinos son de provisión, de regulación, culturales y en otros lugares se ha llegado a utilizar los insumos de los pastos marinos como en uso para hacer canastas y ¿cómo se dice? Separadores del frío y calor en habitaciones pues costeras. Eso pues no lo hemos llegado a utilizar aquí en nuestras zonas costeras porque básicamente se entiende los pastos marinos como algo que no nos gusta, nos pica, nos duele, tiene animales que uno como ciudadano del común va a la playa y resulta incómodo tener que estar pisando alguna cosa que no sea arena. Entonces, esa es una, digamos, de las problemáticas. No le hemos dado un uso práctico a los restos de pastos marinos que pueden llegar a la playa por algún evento meteoceanográfico. Sin embargo, digamos, los usos de los cuales no somos tan conscientes sí tienen que ver con que entre el follaje de los pastos marinos habita un sinnúmero de organismos, desde muy pequeños a macro, ¿sí? De tamaños mayores, peces, ¿cierto? Que cumplen sus ciclos de vida ahí. Y al estar estos organismos ahí, forman parte de la alimentación propia, digamos, de otros animales más grandes o inclusive de las comunidades que viven aledañas a estas praderas. En cuanto a regulación, digamos que este ha sido el servicio ecosistémico con mayor interés que han resaltado a los pastos marinos específicamente en los últimos años, debido a que junto con los manglares y las marismas, que es un ecosistema que no tenemos aquí en Colombia, pero pues manglares y pastos sí, han sido valorados en cuanto a su función de secuestrar o absorber dentro de su sistema biológico el CO2 atmosférico. Entonces, lo que hace es captar CO2 dentro de su fisiología normal, produciendo hojas, tallos, ramas, raíces y demás. Y al hacer esto, pues mientras el organismo esté vivo, pues lo va a mantener, digamos, dentro del sistema, aparte de la atmósfera. Digamos que la característica más crucial que tiene los manglares y los pastos, hablando que están, digamos, en esta misma categoría, es que tienen la capacidad de no solo incorporarlo a su biomasa, sino crearles un espacio dentro del sedimento donde estos viven para enterrar ese CO2. Entonces, ese CO2 enterrado dentro del sedimento, debajo de estos ecosistemas, producen como un búnker que mientras no sea invadido por el oxígeno, entonces va a mantener este CO2 anclado a la tierra y puede durar miles de años ahí mientras el sedimento no sea removido. Entonces esto forma parte, digamos, de la importancia de todas las afectaciones que se dan a estos ecosistemas, ya sea por
dragados, construcción de muelles y demás que están removiendo los sustratos y digamos que liberan estas cajas fuertes, digamos, de CO2 que fue contenido a través de materia orgánica. No es en forma de gas, sino materia orgánica que alguna vez contuvo este CO2 y quedó sepultado, digamos, dentro de los sedimentos. Ese es uno de los, digamos, de las principales intereses que se tienen en los últimos años con los pastos marinos también. Otro proceso que también nos aportan los pastos marinos es en la protección de la línea costera ante mares de leva o inclusive tormentas tropicales. Mientras estas praderas de pastos marinos habitan en los litorales costeros y digamos que se encuentran formando grandes extensiones, lo que hacen es, a través de sus rizomas, contienen el sedimento de tal manera que es menos factible que un evento oceanográfico como un mar de leva o una tormenta tropical, digamos, suave, evite que me erosione la playa en la que está pues adyacente el ecosistema. Entonces, mientras se encuentren en buen estado de salud, pues estos servicios ecosistémicos van a ser mucho más tal vez evidentes que cuando no se encuentran en buen estado. Bueno, Diana, ¿y por qué hay pastos en el océano? ¿Es una evolución de las plantas terrestres o algo similar? Los pastos marinos, ¿por qué están en el océano? Bueno, resulta que nuestra evolución comenzó en el mar y nos trasladamos como seres vivientes a la tierra. Pero hubo un grupo de plantas terrestres que quisieron volver a la tierra, al mar. Entonces, para esto tuvieron que volver a desarrollar unas adaptaciones específicas que entre esas era que pudieran crecer, reproducirse y morir, es decir, cumplir todo su ciclo de vida dentro del mar. Entonces, el principal, digamos, asunto del tema, además de fisiológicamente hablando, pasar desde un ambiente aéreo a un ambiente acuático y marino sobre todo, es que la reproducción pudiera realizarse en el agua, ¿sí? Entonces esa se llama hidrofilia y esa característica solo fue alcanzada por 18 géneros en todo el mundo por plantas acuáticas. En general estamos hablando de agua dulce y agua marina. Sin embargo, de esas 18 solo 13 lograron llegar al mar, que son las que actualmente conocemos como pastos marinos, aunque digamos que su historia como tal, con estas adaptaciones viviendo en el mar, remonta a pues se piensa que hace como 100 millones de años, ¿sí? En los registros fósiles que han sido, digamos, encontrados de estos especímenes datan de más o menos 48 mil millones de años, algo así, o 48 millones de años. Y digamos que en los estudios que se han hecho, aparentemente eran unas especies muy comunes en el mar de Tetis. Este mar de Tetis estaba creado entre la Eurasia y Gondwana, cuando por allá en los principios de organización de nuestro planeta, Gondwana era como la unión de ahorita, pudiéramos ver Suramérica, África y Australia más o menos, y la Eurasia, pues todos los países del norte, digámoslo así, de ahorita, y Tetis era como el mar que se encontraba entre esos dos ambientes. Eso tal vez explica por qué toda la parte actual de Indonesia y Australia son las áreas que tienen el mayor número de especies de pastos marinos, más que aquí en el Caribe o en el Mediterráneo. Entonces, digamos que sí traen bastante historia y bueno, la importancia es que podamos ayudarlos a sostenerse por otros cientos o miles de años más. ¿Y por qué son ecosistemas que se encuentran altamente amenazados? Los pastos marinos se encuentran amenazados precisamente por su ubicación geográfica. Les encanta estar en los litorales costeros. Pues digamos que
La, la ciencia menciona que los pastos marinos prefieren aguas tranquilas, de suficiente luz, en las que la sedimentación tampoco sea un problema. Sin embargo, a lo largo de toda la geografía de nuestro Caribe colombiano, hablando específicamente de Colombia, tenemos condiciones supremamente variables. También se pueden encontrar, no solo se encuentran en ambientes calmos, ¿cierto? Sino también en ambientes de olas fuertes, en aguas oscuras. Y oscuras estoy hablando de aguas que tienen mucho sedimento, digamos, en la columna de agua. En todas partes, digamos que son susceptibles de encontrar. Obviamente, como cualquier otro ser vivo, pues tiene unas condiciones que son como más fáciles de sobrellevar que otras, pero digamos que técnicamente hablando podemos tenerlos en cualquier ambiente. Desde somero hasta profundidades de 30 metros se han encontrado. Y depende de las especies que se encuentren, pues son más cercanas a diferentes sustratos, a diferentes salinidades, de pronto pueden ser más termotolerantes, pueden de pronto ser más, soportan un poco más la sedimentación, ¿sí? Que son uno de los principales causas de su pérdida actualmente. La sedimentación que viene por los ríos, la contaminación, ya sea por residuos sólidos o líquidos, que vienen pues de las ciudades adyacentes a donde se encuentran estos ecosistemas. La misma navegación de lanchas provoca que con la propela del motor o con las mismas anclas, digamos, se arranquen pedazos de este ecosistema porque está muy cercano a la zona costera. Y como lo mencionaba antes, al ser, digamos, el primer ecosistema que encontramos, digamos, en la zona, más o menos en las zonas turísticas, especialmente hablando de San Andrés o inclusive algunas zonas del Parque Tayrona y demás, para nombrar algo cercano, es incómodo para los turistas, digamos, que no están acostumbrados a este ecosistema, pues sentir que hay plantas, y normalmente donde hay plantas hay animales, entonces hay caracoles, hay cangrejitos, hay cosas que, incluso erizos, ¿sí? Que pueden vivir ahí en su vida normal, pero al ser pisados por un turista que no conoce que está esta fauna aquí, pues digamos se van a sentir incómodos, van a sufrir de pronto daños, ¿sí? De pronto pues meterse una espina por un erizo, exactamente, entonces pues es complejo, ¿no? Entonces todo este tipo de circunstancias que generalmente están asociadas a actividades de origen antrópico, ¿sí? O sea, provocadas por el hombre, son las que causan básicamente su deterioro a lo largo de las costas del mundo, no solamente aquí en Colombia. Como ciudadanos del común, ¿qué podemos hacer para promover su conservación? Bueno, tal vez un ciudadano del común no tiene la posibilidad de conocer los pastos marinos, ¿cierto? De pronto saben que hay una cosa en el mar que de pronto me gusta o que de pronto no, ¿cierto? De pronto los otros ciudadanos del común que pertenecemos a las universidades, a los institutos de investigación, que formamos parte de las autoridades ambientales, ¿sí? Tenemos un poquito más de responsabilidad para dar a conocer estos ecosistemas, ¿cierto? Y facilitar su comprensión como tú dices, al ciudadano, digamos, del común, ¿sí? Los que conocemos del tema, digamos, deberíamos ser un poco más sociales en la divulgación, digamos, de este conocimiento, ¿cierto? Tal vez, o no tal vez, digamos que la mayor causa de pérdida es precisamente por la ignorancia, ¿sí? Entonces, tú normalmente, si no conocieras, digamos, de estos ecosistemas, pues lo que tiendes es a quitar, romper, sacar, ¿cierto? Porque no quiero, no me gusta, se ve feo, me da miedo. Sin embargo, si la educación ambiental, digamos, en estos ambientes, pues a través de diferentes medios o por todos los medios que se pueda,
digamos, se acercara un poco más a los ciudadanos de a pie. Digamos que podríamos evitar muchas pérdidas en una gran proporción. De todas maneras, siempre habrán personas que siempre harán cosas porque quieren o como quieren, ¿cierto? Pero yo creo que sí, la educación ambiental es extendida a la mayoría de personas. Digamos que los mínimos problemas, como son basuras, donde se parquean los botes para bajar turistas, ¿sí? Para la movilización de turistas, digamos, por decir algo muy simple, podría evitarse a muy alto grado. ¿Cómo aportan los pastos marinos en la lucha contra el cambio climático? Bueno, básicamente el papel de los pastos marinos en el secuestro de carbono consiste en que entierran el carbono que, digamos, que captó a lo largo de su vida a través de la biomasa, o sea, hojas, raíces y demás, propias o incluso del medio, no importa, digamos, el origen de esta materia orgánica, muerta o viva, queda enterrada en los sedimentos, ¿cierto? Al ser enterrada en los sedimentos es una cantidad X, que generalmente se mide en megagramos de carbono por hectárea, que se elimina del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, entre más pastos marinos tengamos en buenas condiciones, más por área, toneladas de carbono, digamos, van a ser absorbidas, ¿cierto? Entonces vamos a estar extrayendo de una manera natural, usando un sistema natural biológico que está absorbiendo ese CO2, lo hace de manera natural y lo extrae del medio. Entonces estamos favoreciendo que una máquina natural me quite tanto CO2, que es nuestro gran problema hoy día, ¿cierto? Eso, con que haga eso, con eso estamos ayudando a mitigar el cambio climático, al extraer ese CO2 atmosférico. Pero si estos sedimentos de estos ecosistemas, carbono azul como se llaman, es removido, abierto, sacado, demás, lo que estamos produciendo es que todo lo que estaba ya guardado vuelve y se libere. Entonces vuelve a quedar, digamos que dentro del sistema gigante de CO2 que todos los días se produce a través de todas las actividades que hace el hombre, básicamente desde comer hasta por los medios de transporte, por el mismo funcionamiento de nuestra vida diaria, estamos produciendo CO2 en grandes cantidades. Entonces, digamos que la lucha es crear los sistemas de alguna manera, naturales o no naturales, que nos ayuden a extraer ese CO2 del ambiente. Entonces, en la protección de estos ecosistemas ya estamos ganando hacer menos esfuerzo para extraer este CO2 de la atmósfera. Ese, digamos, es el gran valor que podría colocarle a los pastos marinos y a los manglares, porque cumplen exactamente lo mismo, digamos de maneras diferentes, pero es exactamente la misma función, y es que mientras estos estén vivos y buenos, habrá menos esfuerzo de cuál estar pendiente para extraer este CO2 que está haciendo todos estos estragos climáticos a lo largo de los últimos años y en el futuro. Bueno, Diana, muchas gracias por acompañarnos en el podcast Hablemos sobre Océanos. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio sobre los pastos marinos y los invitamos a que sigan conectados con nosotros y a que nos sigan en nuestras redes sociales como Invemar Colombia. ¡Hasta pronto!